Muy buenos días, gente. Bienvenidos a nuestro canal. Y hoy a nuestra casa, sí, gente, estamos en nuestra cocina. Y bueno, para todos aquellos que son nuevos en nuestro canal, yo soy Mariano. Y yo soy Daniela. Y sí, como vieron en el título, nos hicimos famosos vendiendo empanadas en Sudáfrica. Es más, gente, hasta habíamos salido en el diario, miren. Así que hoy vamos a contarles esa historia mientras hacemos unas empanadas para mostrarles cómo hacemos las empanadas acá en Sudáfrica. Y cuando venimos a Sudáfrica, ya antes de venir, teníamos la idea de que cuando llegáramos, mientras buscábamos trabajo, íbamos a ir a ferias de comida y vender comida argentina. Dijimos, empecemos con empanadas. Y claro, nosotros en Argentina, cuando querés hacer una empanada, vas al supermercado, compras un paquete o dos de tapas de empanada, haces el relleno y los armás. Entonces nosotros nada, dijimos, bueno, vamos a hacer empanadas, vamos a vender empanadas en Sudáfrica. Llegamos a Sudáfrica y nos encontramos con que, claro, no hay tapas de empanada. Y las masas hechas que se encuentran no son nada que ver con la masa de empanada. Entonces ahí empezó un dilema, ¿cómo hacemos la masa de empanada? Hicimos cada experimento, sabíamos la proporción, hablamos con familiares que nos digan por cuánto es la proporción de grasa, harina. Y sabíamos eso, pero no conseguíamos una materia grasa que quede bien. Y sí, intentamos con manteca, de todo. Las primeras empanadas que hicimos para probar y toda la primera semana cuando llegamos salieron una piedra. Bueno, hasta que finalmente, probando y probando, encontramos una grasa vegetal que se llama Wholesome, que de hecho nadie lo usa acá. Cuento esto, muchas veces vamos y las cajeras cuando lo pasan nos preguntan, ¿para qué usan esto? Bueno, les decimos, para masa. Pero cuesta un poco encontrarlo. Pero bueno, siempre que vemos en el supermercado agarramos para tener en la heladera porque es lo que mejor encontramos para la empanada. Queda espectacular la masa. Bueno, harina sí fue fácil encontrar, usamos esta. Y gracias a estos productos pudimos hacer una buena masa de la empanada. Y ahí empezó todo. Ahí dijimos, listo, tenemos la masa, hacemos el relleno y nos lanzamos a una feria. Y bueno, gente, y así empezó nuestro negocio. Empezamos a buscar mercados y veíamos a qué mercados podíamos ir hasta que un familiar nos pasó el contacto de una iglesia. Una iglesia muy humilde de Somerset West. Bueno, allá fuimos con todos nuestros productos, camiseta argentina, bandera argentina y esas ganas de empezar este negocio de las empanadas. Y bueno, y empezamos así una semana, 2 semanas, 3 semanas, y íbamos vendiendo hasta que el dueño encargado, no me acuerdo, del market de esa iglesia nos dijo, chicos, pueden seguir viniendo, pero hay un inconveniente, no le vamos a poder seguir dando electricidad, gente. Y bueno, como diría el Diego, me cortaste las piernas porque no voy a poder hacer las empanadas si no tengo la electricidad. Pero ¿saben qué pasaba? El dueño tenía otro puesto de comida y nosotros éramos la competencia directa de él. Vendíamos tantas empanadas que dijo, no le doy más electricidad y listo, se terminó mi competencia. Así empezábamos con nuestra masa. Derretíamos la grasa vegetal, que gente, sin darnos cuenta, ¿sabe qué? Hicimos una masa vegana. Bueno, gente, incorporamos la grasa con la harina. Ojo, a no quemarse, ya que esto está calentado al microondas. Bueno, incorporamos el agua con un poquito de sal y vinagre le poníamos nosotros porque hacíamos una cierta cantidad de empanadas, entonces como para que, como el vinagre es conservante natural, le echábamos vinagre y la masa nos duraba prácticamente una semana. Mientras Mariano va preparando la masa, que es el que tiene toda la fuerza para hacer eso, yo les voy a ir contando cómo sigue la historia. Bueno, cuando el dueño de esta feria del mercado de la iglesia nos dijo, chicos, acá nomás, no les vamos a dar más electricidad, dijimos, bueno, acá no podemos seguir. Y en esos días estábamos viendo el diario y vimos que se abría una nueva feria, un nuevo mercado en el barrio donde yo me crié de chiquita, que es a 10 minutos de donde estábamos en la feria de la iglesia. El barrio se llama Gordons Bay. Entonces dijimos, bueno, es nuestra oportunidad, es una feria nueva. Bueno, llamamos, contactamos al dueño y
alquilamos un puesto de comida en esa feria. Y ahí fue que decidimos, bueno, hay que ponerle nombre, porque nos estaba yendo bien, la gente acá les encantaba las empanadas cuando las comían, volvían por más. Así que dijimos, bueno, pensemos y le pusimos Tango. tal cual. No hay algo más argentino que un tango. Tal cual. Entonces allá fuimos a inaugurar Tango otra vez con nuestra bandera, con nuestra camiseta argentina y empezamos a vender empanadas en la nueva feria. Y mientras dejamos reposar la masa, empezamos con el picadillo. Como les dije hace un ratito, es 1 kilo de carne a 2 kilos de cebolla. Hoy vamos a hacer de carne nada más, así que tenemos cebolla, morrón, rojo, usamos ajo. Hoy vamos a hacer de carne. En la feria hacíamos bastante más variedades. Hacíamos carne suave, carne picante, jamón y queso, alguna opción vegana. Y después empezamos a hacer como una empanada desayunadera, que eso diría que fue el boom, que tenía panceta, champiñones y mozzarella. Y bueno, de a poco la gente empezó a conocernos, empezó a ir, la gente que iba probaba la empanada y volvía. Teníamos un montón de clientes y se corrió tanto la palabra de que había un puesto de comida internacional en el barrio en el que estábamos, que se enteró la radio y el diario y vinieron a entrevistarnos. Y así fue como salimos en el diario, que les mostramos hace un rato. Bueno, nos hicieron una nota diciendo que había una familia argentina haciendo comida argentina en una feria. Y bueno, por supuesto ahí se enteró muchísima más gente, un montón de latinos que vivían en la zona se enteraron y bueno, y vinieron al puesto a probar empanadas, a comprar y a charlar con nosotros. A few moments later. La masa ya estuvo asentada. ¿Cuánto la dejamos? 1 hora y media, 2 horas. Bueno, Tapada para tapadita, que no se seque. está perfecta. Bueno, hacemos unos bollitos, estiramos un poquitito. Y bueno, y el secreto de nuestra empanada está acá, ¿no? Pasta linda, el trabajo. Y bueno, pasamos la masa, dejamos reposar la masa 2 horas, hicimos los bollitos, lo cortamos. Ahora lo estamos pasando por la pasta linda. Lo pasamos un par de veces, gente, unas 2, 3 veces en distintas medidas. Pero mire cómo sale, ¿eh? Somos profesionales prácticamente en el tema de las empanadas. No saben, gente, lo que nos costó encontrar nuestro molde para cortar la empanada hasta que dimos con esto. Es lo más eficiente que encontramos para cortar la empanada. Bueno, amigos, miren, la verdad estamos muy orgullosos de nuestra masa. ¿Y saben que nos dimos cuenta? Que nuestras masas quedan muy bien, ya sea al horno y frita. Sobre todo frita, no saben lo bien que queda. Bueno, y así fue como nos hicimos conocidos en la feria donde estábamos, vendíamos un montón hasta que llegó la pandemia. Y bueno, cerraron toda la feria, los mercados, y ahora si bien reabrió todo, estamos muy lejos, nos mudamos muy lejos de donde estábamos, así que por ahora no retomamos la feria. Pero nos estaba yendo tan bien y lo disfrutábamos tanto que no descartamos volver a hacer mercado en algún momento. Es algo que realmente disfrutábamos un montón y teníamos un montón de clientes regulares que, bueno, venían a comprar, nos buscaban. Así es como almacenamos las tapas de empanada. Las vamos apilando de a docena con los separadores en el medio, las ponemos en alguna bolsita transparente y si nos sobran las metemos al freezer y nos duran bastantes semanas en el freezer, después las descongelamos y las usamos. Así que bueno, así almacenamos nuestras tapas de empanada. Bueno, ¿cuántos nos salieron con las...? Con 2 kilos de harina hicimos 6 docenas y media. Así que bastante nos salió. Bueno, amigos, miren lo que es esto. Salió la primer tanda. Tienen pinta, tienen pinta. Y si sos nuevo en nuestro canal, por favor tomate un momentito para suscribirte. Con eso nos ayudas muchísimo y es totalmente gratis. También si te gustó este video, dale un like, así sabemos que te gustó y déjanos un comentario. Cuéntenos también, ¿alguna vez se pusieron a pensar que si salen afuera y quieren hacer empanadas quizás no hay tapas?
Porque nosotros jamás, ni siquiera lo habíamos contemplado eso. No lo dábamos por hecho, se lo dábamos por hecho como en Argentina, queremos comer empanada, te vas al supermercado, compras y llegar acá y nunca lo pensamos. Bueno, nosotros vamos a ir a probar nuestras empanadas con nuestra respectiva copita de vino, bien tradicional argentino por supuesto, así que nos veremos En un próximo video. y nosotros nos vamos a comer nuestras empanadas. Adiós. Adiós.